te vas en el año 2011. Del 2003 al 2011. La boleta tuya con la cual le ganaste a Raúl Otacé en Merlo dice Gustavo Menéndez. Sí. Es tu nombre, por supuesto, para muchos vecinos de Merlo no es una novedad el nombre, pero para el país, sobre todo para el país más politizado, tu nombre fue una novedad, pero fue una novedad fundamentalmente porque le ganaste a una de las personas que más tiempo estuvo en el poder, en una situación de poder. Estamos hablando de Raúl Otacé, uno de los denominados varones del conurbano. ¿Te sorprendió esa situación de ganarle a Otacé? No, fue un batacazo puertas afuera del distrito, puertas adentro. Es la segunda vez que le ganamos consecutiva. Claro. Y es la quinta interna que ganamos consecutivamente. Venimos de una construcción ladrillo sobre ladrillo de mucho tiempo. Entonces, hacia adentro de Merlo no ha sido tanta sorpresa. Era un secreto a voces, a gritos, de que Otacé iba a perder. Ahora, hacia afuera sorprendió en el mundo político. ¿Cuánto tiempo Otacé en la intendencia? 24 años. Va a cumplir el 10 de diciembre. ¿Cuánto tiempo, vos hablabas antes de batallar, ¿no? ¿Cuánto tiempo oponiéndote a esa estructura de poder? 20 años. O sea que tuviste que esperar 20 años para finalmente ganarle una interna. No, le ganaba, sí, una interna sí. Es verdad. Es verdad, la primera interna que le ganamos a él directamente, sí. Indirectamente ya le habíamos ganado un montón. ¿Viste cómo hace los tipos como este intendente que ponen un huevo en cada canasta? Claro. Pues nosotros siempre hemos ganado en nuestras internas en los espacios políticos contra empleados de él. Entonces él jugaba indirectamente. Es la primera vez que competimos en igualdad de condiciones y la primera vez que pudimos competir en igualdad de condiciones, perdió. Hay mucha historia, mito, leyenda y realidad en torno a la forma de sostenerse en el poder de Otacé. Y buena parte de esas historias tienen que ver con hechos violentos. Vos fuiste víctima, vos, tu estructura política, tus acompañantes, tus seguidores, tus colaboradores fueron víctimas de esa estructura violenta de poder. Sí, o sea, participar en la oposición real, porque hay oposición trucha, inventada, por el esquema gobernante, y oposición real. Estar en la oposición real equivale a sentirlo en el cuerpo, en el alma y en los bienes. A ver, ¿de qué manera? Por ejemplo, en el cuerpo, acciones de violencia directa. La casa de mi madre baleada, en la elección del 2013 entró un grupo comando, me puso una pistola en la cabeza a mí, había 50 personas, todas en el piso. Golpear a muchos de nuestros compañeros. En esta campaña, 5 días antes de la elección, le quebraron de un fierrazo el brazo a un compañero que estaba en la lista de consejeros escolares titulares. Y le quebraron el brazo porque se tapó la cabeza. No sé qué hubiera pasado si ese fierro, en vez de darle el brazo que se lo quebró, se lo hubiera dado en la cabeza. ¿Y esto cambia automáticamente? ¿Esta cultura de la violencia política cambia en Merlo por el solo hecho de que Raúl Otacé no sea más eventualmente intendente? Bueno, no puede ser, por lo menos en este periodo que viene, porque no es candidato, pero porque es periodo la interna. ¿Cambia esa cultura por el solo hecho de que quien estaba al frente o en la cabeza de estas historias no esté más? ¿O va a haber que trabajar más profundamente para modificar? No, cambia absolutamente. Absolutamente. Mirá, verdaderamente yo te dije parte, ¿no? Te dije violencia física. Sí. También te lo hace sentir en los bienes. Remata propiedades, cierra comercios. A mí me mandó a remate una propiedad, me embargó otras 2 propiedades familiares. Allanó la casa de un pariente por supuestas faltas municipales de publicidad política, según ellos, publicidad ilegal. Entonces, esto termina, porque necesariamente tiene que terminar. Hubo un mensaje en las urnas. Al que quiere oír, que oiga, ¿no? Un mensaje muy claro y contundente del vecino de Merlo. Nosotros hemos logrado un frente que amalgamó 40 organizaciones, donde está el Nuevo Encuentro, donde está la Cámpora, donde está Colina, donde está el MUC, Proyecto Nacional, bueno, casi todas las organizaciones que apoyamos a este gobierno nacional, pero también un desprendimiento del radicalismo, un desprendimiento de la coalición cívica, un desprendimiento de Barrios de Pie, de Libres del Sur, lo que nos permitió con distintas miradas
de la realidad y con distintas vertientes filosóficas de la política, llegar a un gran acuerdo programático que nos permite ver el futuro con muchísima esperanza por la posibilidad de aplicar políticas de Estado y que reforcemos las instituciones y acostumbrar a que los hombres tienen que pasar. Formaste parte de una ola de renovación, de ahí lo llamativo también de este proceso electoral que fueron las PASO, porque si bien el partido no está ganado, digamos, hay, muchos de ustedes, todos van a tener que ir a una elección general y ahí definirse. Lo cierto es que en las PASO se dio este fenómeno que muchos considerados varones o caciques del conurbano perdieron sus elecciones internas. Y esto ya implica una renovación. Ahora, está quienes ya ven en esto un hecho positivo y lo ponderan, y está quienes miran con desconfianza y dicen, bueno, ¿y quién me asegura a mí que los renovadores, es decir, los que vienen a reemplazar a los que se van, no van a seguir con esas prácticas? ¿Cómo se puede garantizar eso teniendo en cuenta que estamos hablando de una cultura política? Por eso te preguntaba el tema de la cultura política. ¿Cómo se puede garantizar eso? ¿De manera legal? Vos decías, bueno, limitar los mandatos, nadie puede ser eterno. ¿Se limitarán los mandatos de manera legal? ¿Y es una señal de que ya hay un cambio de facto, digamos? Hay dos maneras. Una es abordar la cuestión legal, ¿no?, modificando las leyes provinciales y, si es necesario, la Constitución de la provincia de Buenos Aires, de la que muchos se agarran, ¿no?, o se agarrarían para poder continuar. Pero también esto de generar una nueva cultura política, donde, si bien necesitamos el articulado legal, no debería hacer falta, porque esa misma cultura política debería ser una costumbre de que la limitación que tiene el presidente y que tiene el gobernador, cuando los legisladores la hicieron, fue muy sabiamente, porque el poder, cuando se mantiene en el tiempo en un sistema republicano, degenera muchas cosas. Ahora, por ejemplo, Otacel, 24 años administrando lo público. Sí. Él confunde lo público y lo privado. Él piensa que la municipalidad es la herencia de los hijos, que la caja, que la tesorería son la joya de la abuela. Y no es así. Ahora, es interesante lo que planteas, porque es cierto, hay una deformación, la permanencia en el poder genera una deformación. Pero hay pensadores, gente que ha pensado este asunto muy en profundidad, Ernesto Laclau, por ejemplo, que habla de la alternancia, del peligro de la alternancia boba. Es decir, ojo con limitar la posibilidad de reelección de líderes populares, porque eso genera un sistema de alternancia que favorece a los poderes fácticos. Con lo cual también es una discusión interesante. La pregunta es, ¿cómo hacer para no beneficiar a los poderes fácticos con un sistema de alternancia boba? Es decir, poner límites, ponerle cada 2 mandatos, o 3, en el caso de los intendentes, donde puede haber alguna posibilidad mayor, y al mismo tiempo limitar lo que vos marcabas muy bien como un problema, que es la confusión de lo público con lo privado. Yo te doy mi humilde opinión. Por favor. Néstor Kirchner pasó a la historia con un solo mandato, por ejemplo, lo cual está probado que, poniendo todo el acento en una gestión, mucho más en 2 gestiones, vos dejás una impronta en la historia, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que uno de los grandes defectos que han tenido grandes líderes en el mundo es que no han preparado nunca la herencia. Y la herencia no significa un hijo que lo suceda. La herencia significa esto, esas miles flores que han florecido en el arco político, gracias a que hubo una decisión política de dar un trasvasamiento generacional. Yo creo que quiero llegar a la municipalidad para transformar las instituciones, revolucionar las instituciones y dejar una impronta que genere tantos derechos que sea muy difícil para el que venga salir de ese esquema. Ahora, creo que el legado más importante, el regalo más importante que le podemos dejar nosotros a la posteridad, a la comunidad de Merlo, son 300, 400, 500 cuadros políticos jóvenes que sean mucho mejores que nosotros. Yo te digo la verdad, me transformé en el dirigente que pude. ¿Por qué? Porque yo crecí en el medio del desierto y sin agua. Era tierra hostil para el desarrollo de cualquier dirigente o de cualquier liderazgo. Tengo desventajas comparativas, tal vez me falta horas de vuelo en lo municipal. Si bien trabajé en lo nacional, trabajé en lo provincial, tal vez para completar mi formación me faltaron horas de vuelo municipal en Merlo. Pero por otro lado también tenemos fortalezas, no nos quebramos, no nos vendemos, tenemos un gran sentido de la supervivencia frente a lo que nosotros veíamos
como una gesta emancipadora de un sistema mucho más parecido a una dictadura que a una democracia. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Ser facilitadores de las próximas generaciones. La diferencia entre los políticos comunes y los estadistas son eso. El político común está pensando en la próxima elección y los estadistas están pensando en las próximas generaciones. Tenemos la obligación de planificar el Merlo que nosotros queremos mirando 50 años para adelante. Pero no quiere decir que esos 50 años nos tengan como protagonistas a nosotros. Las personas, los hombres, tenemos que pasar. Está bien el planteo de la alternancia boba, o sea, tiene su lógica muy bien planteada, pero lógicamente creo que los grandes hombres forman hombres mejores que ellos, si son capaces de dejar el egoísmo de lado. Para mí el personalismo a ultranza es algo que degenera la política en su estado más puro. Y creo que viene una generación que entendemos que este proceso de pasar para que otros tengan la posibilidad de formar a otros, de no tener miedo de convocar a los mejores, de no tener miedo de ser superados por esos que hoy son una especie de alumnos o que están iniciándose, creo que es fundamental. Ir a una sociedad mucho más colectiva, a una construcción colectiva. Lo que hablaba Perón de la comunidad organizada, no estoy inventando nada. Estoy tratando de interpretar lo mejor posible a quienes dejaron una huella indeleble en la historia argentina. Bueno, Gustavo, iremos viendo con el tiempo. Quedaste en una situación privilegiada en lo que sería una grilla de largada, pero queda un tramo todavía de carrera el próximo. ¿Me permitís decirlo en términos futbolísticos? Nos tocó la semifinal con Brasil. Sí. Ahora la final la tenemos con Uruguay. Es ganable, pero ojo. Hay que jugarla. Hay que jugarla. Gustavo, muchas gracias por este rato. Muchas gracias a vos. Gracias por este íntimo Infonews. Y bueno, en una de esas nos encontramos ya siendo intendente, hablando de estos mismos temas, porque bueno, esto queda grabado y te lo van a facturar si es que no cumplís con alguna de estas cosas que estás planteando. Así Para mí va a ser un honor volver y bueno, y mucho más honor va a ser honrar la palabra. Gracias, Gustavo. Gracias.